Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Presentar a nuestro ponente. El periodista es candidato a doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 2000 a 2003, autor y promotor de la iniciativa de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Distrito Federal de 2000 a 2003, conductor del programa Opiniones Encontradas de Excelsior TV desde 2013 y articulista del mismo diario nacional. Catedrático de la Universidad Iberoamericana y recientemente publicó el libro Libertad de Expresión y Periodismo en México. Bienvenido. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar esta mañana aquí en esta conferencia. Por supuesto, muchas gracias al INAI, muchas gracias a la Facultad de Derecho de la UNAM y muchas gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la invitación. Quiero aprovechar mi tiempo para compartir con ustedes algunas reflexiones que me han surgido a partir de un trabajo doctoral que estoy concluyendo justo sobre el tema de libertad de expresión. Y en ese marco, quizá comenzar por un dato que me arrojaron las entrevistas que estoy haciendo a los titulares de órganos autónomos, gobernadores, exgobernadores, con una matriz similar a la que ya aplicamos a periodistas sobre las reformas institucionales y legales de los gobiernos de la alternancia. Y el dato al que me refiero, que me parece ilustrativo, es a la hora de buscar, y con esto comienzo mi reflexión, al presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Le pedí una entrevista y lo que me respondieron de la oficina de Gabriel Contreras es que él no se pronunciaba sobre temas de libertad de expresión. Cualquier otro asunto técnico, me imagino, lo que tuviera que ver con dominancia, con reparto de mercados, con número de radiodifusoras, etcétera, estaría totalmente dispuesto y encantado de poder contribuir con una entrevista, pero nada que tuviera que ver con hacer comentarios públicos relacionados con la libertad de expresión. Me llama la atención porque justo la respuesta va al centro de la interrogante o lo que llamó la atención para plantear la problemática en relación con la libertad de expresión y las formas que el Estado mexicano ha generado para tratar de protegerla en los últimos 15 años. En efecto, una de las promesas de la alternancia en el 2000, cuando llegó Fox al poder, fue promover y hacer efectiva la libertad de expresión. A partir de que llegó el gobierno de la alternancia, comenzaron, y así sucedió en los gobiernos subsecuentes, a generarse importantes reformas institucionales que tienen que ver directa o indirectamente con la promoción, con la protección, con el cuidado de la libertad de expresión. Podemos recordar, y ustedes acaban de tener una mesa con algunos de los participantes de ellas, la generación del INAI en los primeros años del siglo, entonces era el IFAI, la generación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Luego, recordarán, vinieron importantes reformas como la despenalización de los delitos de prensa que eran utilizados anteriormente como formas de censura indirecta. Se creó una Fiscalía Especializada de Protección a Periodistas. Más tarde, un mecanismo también para proteger y prever y tratar de anticipar situaciones de riesgo y peligro para los propios periodistas. Y la última de las reformas importantes, justamente la que tenía que ver con
el personaje al que aludí al principio de mi plática, es decir, al presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La ley de telecomunicaciones, como todos ustedes saben, también se proponía fortalecer y promover la libertad de expresión a través de romper o abrir los monopolios, sobre todo en las telecomunicaciones, en radio y televisión, para que la pluralidad pudiera ser un marco mucho más adecuado para el ejercicio de la libertad de expresión. Y lo interesante del punto, y es justo el núcleo de lo que estoy tratando de investigar, por un lado con periodistas y por otro lado con autoridades, es que si ustedes agarran todas esas reformas legales, todas esas reformas institucionales habidas del 2000 ahora al 2015, que fue la de telecomunicaciones, y la comparan con el... ¿Me gusta? Si pudieran... ¿Se escucha? ¿O está apagado? No se escucha, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ahí estamos? ¿No? ¿El otro? Gracias. Bueno, hicimos el esfuerzo, ¿no? Ya está. Ajá. Con este está bien. De acuerdo. A ver, si nosotros trazáramos una línea para dibujar las reformas institucionales del 2000 al 2015, podríamos ver que en efecto el país se embarcó en un proceso reformista de calidad, incluso reconocido internacionalmente. Ya nombré algunas de las principales reformas habidas en pro de libertad de expresión, pero si esa línea la comparamos con la percepción que tienen los propios periodistas del ejercicio de la libertad de expresión, o la comparamos con la calificación internacional que hay respecto del ejercicio de la misma de organismos internacionales, ONGs locales, etcétera, es llamativo que parecen seguir un camino distinto. Llama en efecto poderosamente la atención ver que las reformas institucionales parecen seguir un camino opuesto a lo que está sucediendo en la práctica, al ejercicio, a la aplicación de quienes ejercen la libertad de expresión y de prensa. Si uno voltea, verá sin duda cómo generamos instituciones y leyes como la de transparencia, desde el IFAI primero, al INAI después, para combatir la corrupción. Y hoy podríamos decir que si lo comparamos eso con los niveles y las calificaciones que hay respecto de la corrupción o los niveles de corrupción en el país, hay una brecha importante entre la ley y la práctica, entre la ley y el ejercicio. Y si pensamos, por ejemplo, en la importantísima reforma de derechos humanos de 2011, que transversalmente recorre prácticamente todos los ordenamientos jurídicos del país, y que además creó el principio pro persona, y eso lo comparamos, por ejemplo, con el nivel de violencia que hay contra los que ejercen la libertad de expresión, vamos a ver también que hay una enorme brecha de distancia entre las leyes y la práctica. El incremento de la espiral de crímenes, situaciones de riesgo y agresiones en la que se desempeña la profesión periodística, fundamentalmente en los estados, eso hay que precisarlo, va en sentido opuesto a los mecanismos que hemos generado para crear condiciones que permitan al Estado cumplir con su obligación de garantizar la libertad de expresión y de prensa. Es el caso también de las telecomunicaciones.
Hicimos la primera gran reforma e incluso de ella surgió una tercera nueva cadena nacional. Recordarán 2015. Cuando en 2016 aplicamos, con el apoyo justo del INAI, una primera encuesta nacional a periodistas para conocer su percepción respecto de todas estas reformas, cuando se refirieron a las telecomunicaciones, la opinión de ellos es que a pesar de la reforma, seguía habiendo un altísimo nivel de concentración de medios, y especialmente los que tienen que ver con radio y televisión. Es decir, otra vez ahí podemos apreciar el fenómeno de la marcha de las leyes, por una vía distinta a la que ocurre en la realidad. Y entonces uno se pregunta, a ver, ya sabemos que esto no es nuevo en el país, pero tratando solamente de circunscribirnos en el periodo al que me estoy refiriendo y a estas leyes pro libertad de expresión, ¿cuáles serían las principales limitantes? O a ver, ¿por qué? ¿Por qué hay una distancia tan grande entre las leyes y la percepción y la aplicación en el ejercicio de estos derechos que en buena medida coinciden justo en buscar crear protecciones a las cuales está obligado el Estado mexicano respecto de del ejercicio de la libertad de expresión? ¿Cuáles limitantes? Cuando le preguntamos a los periodistas lo que nos contestaron fueron en este orden. Respecto a esta pregunta de cuáles cree que son las principales amenazas u obstáculos para ejercer la libertad de expresión, una encuesta nacional vía internet aplicada por Parametría de Francisco Abundis, nos decían, fíjense qué interesante, resultados de la encuesta, los límites desde su percepción eran, y casi en el mismo nivel, casi con el mismo puntaje. En primer lugar, crimen organizado. Supónganse que cerca del 80% se decantó por esta. Pero un punto abajo, o sea, 79%, ¿quién creen? Poderes formales. Fundamentalmente locales. Estamos hablando de estados, estamos hablando de municipios, estamos hablando de la poli local, seguridad pública, ministerios, bla, bla, bla. Prácticamente ocupan un lugar similar los poderes formales que el crimen organizado como fuente de agresión y de violencia contra los que ejercen la libertad de expresión, y se convierten de entrada en dos de las principales limitantes para el trabajo de los periodistas. ¿Y cuál creen que es el tercer limitante desde el punto de vista de ellos? También un puntito abajo. Si empezamos en 80, el otro era 79, este debe ser así como 78. La publicidad oficial. La publicidad oficial como un mecanismo de presión que permite influir sobre las líneas editoriales de los medios de comunicación. Ahí tienen tres limitaciones prácticas en la realidad, que nos llevan incluso o llegan a reflejarse en instituciones ad hoc, por ejemplo, para la protección de periodistas, como por ejemplo el mecanismo de la Secretaría de Gobernación. Cuando se les pregunta, en la misma encuesta a la que me he referido, a los periodistas, oigan, si ustedes están ante una situación de amenaza o de riesgo, ¿a quién acuden? A sus amigos, a los colegas, a la policía, a las embajadas. ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Al mecanismo? Pues no. La respuesta es, fundamentalmente, acuden a su círculo cercano, o sea, amigos. Y en último lugar, o de los últimos lugares, al mecanismo. ¿Por qué? Porque desconfiamos de las autoridades y de las instituciones. Eso es lo que nos permite conocer la encuesta que les digo, estamos teniendo una severa percepción de desconfianza de parte del gremio hacia las instituciones. Yo sé que no es algo privativo del gremio, es una crisis general que afecta prácticamente a todas las actividades y ciudadanía en general
en México incluso es parte de la crisis de la democracia, pero es acusado cuando estamos hablando de una población en la que los requerimientos de protección del Estado son incluso mayores, no porque sean distintos o gocen de distintos derechos, sino porque requieren de una protección específica. Y entonces, cuando vemos esta desconfianza en las instituciones, observamos o podemos hacer observables 3 variables en la relación del gremio respecto del Estado. La primera, los periodistas perciben el funcionamiento de las instituciones con ciertos grados importantes de simulación. Es decir, que las leyes no corresponden con la realidad, que hay una distancia importante entre lo que ofrecen y sus objetivos y lo que realmente sucede en la práctica. Dicho de otra manera, hay un problema severo de efectividad de las instituciones y de las leyes. Segunda consideración o variable observable de esa desconfianza: autocensura. No es algo nuevo. Fue una práctica bastante extendida en el modelo de la relación entre los medios y el poder durante la época del autoritarismo del siglo pasado. El Estado penetraba los medios y los medios se dejaban penetrar en esquemas de mutuo beneficio. Esa clase de prácticas como la autocensura resurgen como consecuencia de los factores a los que me mencioné antes. Es decir, uno es la acción del crimen organizado. Hay lugares en el país donde la gente está prefiriendo no escribir porque está de por medio su vida. Pero también están inhibiéndose, autocensurándose respecto a poderes estatales porque temen también que vengan de ahí agresiones. Y finalmente, también hay un fenómeno de autocensura derivado de el impacto de la publicidad oficial en las líneas editoriales. En muchos casos, y por eso uso la palabra autocensura, frente a la amenaza de perder publicidad por los comentarios, la decisión de muchos, que incluso ni siquiera es pedida por la autoridad en muchos casos, es inhibirse y dejar de hablar para no perder publicidad. Y relacionado con esto, por supuesto, el tercer tema observable que explica la desconfianza es el modelo de negocio. El modelo de negocio que tiene, como decía hace un momento, la publicidad oficial en el centro del funcionamiento de la relación entre los medios y las instituciones y el poder. Algo que nos han prometido muchas veces que cambiará y que incluso el presidente electo ahora ya ha anunciado que así será. Me voy a referir con mayor detalle más adelante al final de mi intervención, porque ahora lo que me gustaría ofrecerles es, aquí tienen, lo que les acabo de dar es un poco la fotografía de la percepción de los periodistas. Así están viendo a las instituciones y a las autoridades. Ahora, si me lo permiten, me gustaría darles un poquito una fotografía que apenas está en elaboración sobre ¿y qué dicen las autoridades? ¿Qué comentan respecto de las limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión los titulares de los órganos autónomos, gobernadores y exgobernadores? Quiero decirles que utilicé exactamente el mismo cuestionario para unos que para otros. Y el procesamiento de los datos lo estoy haciendo exactamente en la misma matriz de análisis, para que puedan ser comparables a pesar de las diferencias metodológicas. En el primero de los casos hicimos una encuesta cuantitativa y cualitativa, en este caso solo van a ser entrevistas de fondo, pero con la relevancia
de los personajes que están siendo entrevistados. Y ahí algunas pinceladas voy a poner sobre la mesa porque no tengo todavía todos los datos procesados. Pero cuando, por ejemplo, a los responsables de órganos autónomos o de aplicar la ley, como es el caso de los gobernadores, se les pregunta, a ver, los periodistas perciben que hay una distancia enorme entre las leyes y el funcionamiento de las instituciones, que hay una brecha entre las instituciones y la práctica. ¿Cuáles, desde su punto de vista, le parece que son las principales limitaciones o qué explica que existe este fenómeno? Respuestas. Una de ellas, recurrida y coincidente. En México, desafortunadamente, hemos visto a las leyes casi como poderes mágicos que con solo tenerlas y aprobarlas en el Congreso son capaces de cambiar la realidad. Falso. Falso. Ni aquí ni en China. Las leyes no son varitas mágicas capaces de moldear, transformar y cambiar circunstancias. Por supuesto que no podemos vivir sin leyes, pero no podemos esperar que solamente por tener leyes se va a arreglar la convivencia. Segunda respuesta interesante. La intervención del proceso político en la construcción de las leyes. Con mucha frecuencia responden nuestros interlocutores, cometemos, dicen, pero sobre todo refiriéndose a los partidos en el Congreso o a los gobiernos de turno y las iniciativas que mandan a los congresos, cometemos el error de generar respuestas políticas de coyuntura a exigencias sociales y las convertimos en leyes. Ejemplo, la inseguridad se nos destapa. Hay una espiral espantosa. En las casas no se habla más que del temor por ser secuestrado o robado. Y sale el político de turno y nos viene a decir, más penas, que ya no sean 90, subámosla a 320. Dice, oiga señor, a ver, ¿de verdad esa es la solución? Ni siquiera estamos pudiendo aplicarlas, ni siquiera estamos pudiendo llegar a las sanciones. El nivel de impunidad es superior al 90 y pico %, casi total. Y nos dice que la solución a la inseguridad va a ser subir las penas. Está usted dando una respuesta política a una exigencia social. Nos están matando periodistas. Terrible. México, país más violento después de Siria. Terrible. Titulares en los periódicos internacionales. Salen nuestros políticos. ¿Qué hacemos ahora? Un mecanismo. Excelente. Un mecanismo para proteger y prevenir los ataques contra la prensa. Excelente, qué buena idea. ¿Qué sucede con esos mecanismos? Tercer punto de respuesta de muchos de nuestros interlocutores, autoridades. Una vez que son aprobadas las leyes, las instituciones o las mismas leyes generadas como respuesta a un problema o a una exigencia determinada, simplemente se olvidan, se relegan, se abandonan. ¿Conocen ustedes el escándalo de los últimos 2 meses del mecanismo de protección de periodistas? Se quedó sin dinero. Se quedó sin dinero. Y tenían, me parece que eran, no me hagan mucho caso, no traigo fresco el dato, pero creo que eran como 80 personas con medidas de protección. Tenían dinero para llegar a octubre en un fondo que se había creado justamente para garantizar las medidas. No necesitamos averiguar mucho para saber que algo no está bien, que se abandonó, que no se previó, que no se presupuestó. Tercer punto,
Las leyes y las instituciones para estos temas sirven para ser titulares, notas, reivindicar y decir, ahí está la respuesta. Sí, a ver. ¿No? Es como las casas. Podemos hacer declaraciones de amor, pero cuando hay que hacer, planear el día a día, ¿y quién va a pagar esto? Nos vamos a vivir juntos para todo dar, bueno, ¿y quién va a pagar? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cómo vamos a vivir? No, eso no importa. Ya, eso lo vemos luego. Esto es lo que estamos viviendo con muchas de las instituciones autónomas. Se abandonaron las leyes, se pensó que iban a ser mágicas. No puede haber una implementación correcta de ninguna ley sin dos elementos. Una, recursos. ¿Cuánto cuesta proteger a los periodistas de este país? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿En cuánto tiempo lo vamos a administrar? ¿Y durante cuánto tiempo vamos a sostener el esfuerzo? Sin esas preguntas es demagogia. Y segunda, aceptación social. La gente tiene que apoyarte, tiene que apoyar una iniciativa de la autoridad, sobre todo cuando le va a costar dinero. Y las autoridades en ese sentido tendrían que ser capaces de explicar a la población, justificar la necesidad de una política o una institución y el esfuerzo que va a suponer sacarla adelante. Solamente con esos dos factores, o esos dos factores, son condición para poder tener instituciones eficaces, eficientes. Y último punto, que es importante. Una de las fórmulas que seguimos en el país para la democratización desde los años 90 fue la creación, como ustedes saben, de instituciones autónomas que por su grado de especialización pudieran cumplir funciones centrales del Estado mexicano con características de autonomía para rescatar la credibilidad perdida en las instituciones autoritarias que se habían desgastado con el régimen de partido prácticamente único. Por eso se creó, por ejemplo, primero el IFE. El IFE es el ejemplo. Un órgano autónomo primero, ciudadanizado después, que garantizara que había la suficiente independencia y especialización en la materia para erradicar el fraude electoral. Esa es la razón de las instituciones autónomas. Y desde ese día ya vamos por 14. O sea, ha crecido esto de una manera notable. Sin embargo, no dejan de estar expuestos a la crítica. Incluso con el triunfo y la concentración de poder surgido de las urnas el pasado 1 de julio, una de las preguntas era si vamos a tener un partido, o el partido del presidente, el futuro presidente, que entra el 1 de diciembre, va a tener un partido con mayoría en el Congreso, ¿quiénes van a ser los contrapesos? Y si uno pregunta, en la mayoría de los casos, si los contrapesos pueden ser las instituciones autónomas, casi nadie respondería afirmativamente. ¿Y saben por qué? Dicho por los propios titulares de los poderes autónomos y, como les decía, representantes del poder político. Porque otro de los problemas en el ejercicio de las instituciones que han generado desconfianza y esta percepción de simulación
es que en muchos casos los poderes autónomos no han ejercido su real autonomía. A pesar de tener facultades en la ley para hacerlo, no han sido categóricos en ser suficientemente autónomos del poder político y los partidos. Y ya no me estoy refiriendo solamente a la forma de designarlos, ¿eh? No es solamente el tema de las cuotas para la elección de los cargos. Es que cuando están ahí el perfil y la forma de ejercer su responsabilidad, no han querido hacerlo. Y hay un ejemplo que les pongo y ustedes lo recordarán bien, porque además es un ejemplo de esta facultad, y es el finado maestro Carpizo. Carpizo fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no tenía muchas de las facultades que hoy hay o que fueron evolucionando. ¿Y saben lo que hizo Carpizo? Ejerció su autonomía y se le plantó al poder y le dijo: estos son mis derechos, estas son mis obligaciones, pienso hacerlo. Si te gusta bien y si no, me voy. Voy hacia las conclusiones. Y para las conclusiones dejo el último punto sobre las limitantes. Y es el tema de la publicidad oficial. Es un tema central. Desde el primer presidente de la alternancia, Fox, llegó prometiéndonos que iba a regular la publicidad oficial. Quitarle la discrecionalidad y el manejo arbitrario en poder del gobernante de turno para dar y quitar publicidad como si se tratara de una política de garrote y zanahoria. No pudo. Incluso lo intentó, ¿eh? Y los propios legisladores del PAN lo convencieron de que ningún gobernante renuncia a un recurso o a una palanca política de esa magnitud si no se la arrancan. Y como ya andaba a la mitad de su sexenio cuando esto tenía que haberse decidido, y ustedes recordarán, andaba con el asunto de quitar el freno al cambio, y como no le pudo quitar el freno al cambio, y lo empezaron a criticar durísimo y lo traían de bajada a la prensa, dijo: no, pues de tonto les regalo ahorita este recurso. Y siguió con el mecanismo de asignación arbitraria de los recursos. Ninguno de los gobiernos posteriores, ni Calderón ni Peña Nieto, se metieron ya al tema. Aunque, recordarán, Peña Nieto, durante la campaña, cuando fue lo del 132, al día siguiente sale con un manifiesto democrático, que creo que le llamó, que traía 3 promesas de iniciativas de ley. Iba a ser constitucional el INAI, que lo hizo, iba a crear el Sistema Nacional Anticorrupción o un sistema anticorrupción o leyes anticorrupción en ese momento, también lo hizo. ¿Y recuerdan la tercera promesa? Regular la publicidad oficial. Y ahí no se volvió a acordar en todo el sexenio. Y no solo no se volvió a acordar, sino acabó con récord. Uno de los gobiernos que más ha gastado dinero en publicidad. 60,000 millones de pesos acumulados en el sexenio. Peña Nieto. Y pueden creer que después de esa cantidad de recursos para promover la imagen de su gobierno, es uno de los que ha salido con la peor calificación y mayor desaprobación popular. Ni la lana esa le sirvió. Resultado: hoy hay una ley, no por él, por un fallo de la Suprema Corte, que dicho sea de paso, señaló la omisión del legislativo. Otra vez lo que les decía, después de que pasa la tormenta, el legislativo olvidó la obligación de generar una regulación sobre publicidad oficial que venía desde una reforma del 134, la reforma electoral de 2008, o sea, casi una década.
Pero como ya había pasado la tormenta, ¿qué importa? Hasta 2017, la Suprema Corte, después de una impugnación de una ONG que se llama Artículo 19, responde favorablemente que en efecto conmina al legislativo a legislar porque hay una omisión seria. Y así es como se genera la ley que hoy está, ¿dónde creen? Impugnada ante la Suprema Corte, porque mantuvo buena parte de los mecanismos de control en poder del Ejecutivo para el manejo discrecional de la policía oficial. Ahora viene el nuevo gobierno. ¿Qué ha dicho el nuevo gobierno? Vamos a acabar con la asignación discrecional y los excesos del dinero en publicidad. Recorte 50%. ¿Cómo creen que están los medios? Apanicados. Va a ser una reducción muy importante que va a tener un impacto severo, porque el modelo de negocios, de sobrevivencia de buena parte de los medios, no solamente en la ciudad, en la capital, sino en el país, depende para sobrevivir de la policía oficial. ¿Qué efectos puede tener esto? Desaparición de medios y políticamente reducción de la pluralidad de medios. ¿Nos conviene? A ver, no nos conviene, pero tampoco podemos seguirles dando dinero a raudales. ¿Hay un dilema? Sí. ¿Hay que tomarlo en serio? Sí. Por un lado, en efecto, hay que recortar y sobre todo cambiar la utilización política de un recurso de los ciudadanos como el de la publicidad oficial, sí. ¿Debe dejar de ser propaganda? Sí. Pero al mismo tiempo habría que ver cómo logras preservar el que buena parte de los medios no desaparezcan con el fin de ese modelo de negocios que difícilmente va a poder mantenerse sin costos, aguas. Porque, y con esto concluyo, el abordaje de un tema tan complejo como ese tiene que ver no solamente, con generar otra vez lo mismo, una ley y luego responder que ya tienes una ley que cambió la discrecionalidad en el manejo de la policía oficial, sino algo más profundo. Tenemos que plantearnos cambiar los modelos de relación entre la prensa y el poder, que va más allá de la policía oficial. Supongo, y les voy a dar un ejemplo de lo que estoy tratando de decir, supongan que en efecto a partir del presupuesto del próximo año 50% menos del monto total de policía oficial. Al mismo tiempo que el gobierno electo aprueba canalizar el dinero de los proyectos de desarrollo social a través de Banco Azteca, de la empresa de Ricardo Salinas, uno de los hombres que tiene una de las televisoras de este país. A ver, ustedes seguro conocen esta palabra, pero ustedes me corregirán, yo no soy abogado. Eso es conflicto de interés. ¿Se llama conflicto de interés o cómo se llama? A ver, yo le reduzco el dinero en general a los medios, pero a ti te doy un negociazo. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es lo que hay que cambiar? El modelo de relación entre la autoridad, entre el Estado, entre el gobierno, entre el Ejecutivo y los medios de comunicación. Si me lo permiten, me gustaría quedarme en este punto y si hubiera alguna pregunta, con todo gusto responderla. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, agradecemos al periodista José Buendía por su magnífica conferencia y procedemos a entregarle un reconocimiento por parte de las tres instituciones.
Gracias, gracias. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.